presentar lo que viene a ser la parte práctica y la parte teórica en Fluid Sim. Como conocemos, en estas actividades vamos a realizar la separación en grupos e identificar los sensores que detecten al final de cada fase y en cambio de grupo por medio de un gráfico como se ve en clase. En este caso, esto se basa mediante el número de cédula, el último dígito del número de cédula. Como podemos ver, el número de cédula mía es 5. Entonces tenemos la secuencia que es A más, C menos, B más, B menos y A menos. Para realizar la separación en grupos, identificar los sensores que detecten al final de cada fase y el cambio de grupo, utilizaremos la lista de secuencias proporcionada, que sería la anteriormente mencionada. En base a la lista de secuencias podemos identificar tres grupos distintos, A, B y C. Cada grupo está compuesto por dos fases, una positiva y una negativa. Para detectar el final de cada fase y el cambio de grupo, necesitaremos conocer qué sensores se utilizan en el sistema. En el caso de esto, utilizaremos el último número de la cédula para referencia a la secuencia. Entonces, en términos de gráficos, se podría representar la secuencia como una línea que muestra los cambios de fase y de grupos. Los sensores que detectan el final de cada fase y el cambio de grupo pueden variar según el sistema específico que estemos analizando. Sin embargo, algunos posibles sensores podrían ser: sensor A detecta el comienzo de la fase A positiva. Sensor A menos detecta el final de la fase A positiva y el comienzo de la fase A negativa. Sensor B detecta el final de la fase A negativa y el comienzo de la fase B positiva. Sensor B menos detecta en el final de la fase B positiva y el comienzo de la fase B negativa. En el sensor C más detecta el final de la fase B negativa y el comienzo de la fase C positiva. Mientras que en el sensor C detecta el final de la fase C positiva y el final de la secuencia completa. Esto nos quiere decir que cada uno de estos sensores va a tener final y comienzo de una fase distinta. Tenemos que tener en cuenta que la lista de los sensores es un ejemplo, ya que podría variar según el sistema que se esté utilizando. Como parte práctica tenemos eh, el comprender el funcionamiento de circuitos y secuencias neumáticas mediante simulación. A continuación realizaremos una simulación del enunciado uno previamente completado con la secuencia A más, C menos, B más, B menos y A menos. Todo esto mediante el simulador FreeSim. La secuencia debe iniciarse con un pulsante de inicio de ciclo y deberemos explicarla mediante el video que se está realizando en estos momentos. Entonces, a continuación vamos a pasar a ver lo que es la parte en FreeSim. Entonces, como podemos apreciar, una vez hemos entrado al FreeSim, tenemos lo que son válvulas, tenemos lo que son cilindros. En este caso tenemos tres para hacer la representación gráfica de la secuencia. Entonces, como primer punto tenemos una fuente de poder que sería de 24 voltios y otra de 0 voltios. Y como podemos apreciar aquí tenemos lo que es el pulsador o el botón de inicio, el cual nos dará conocimiento para saber que está funcionando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si decimos que la secuencia es A más, tenemos el cilindro que sería A más, o como está representado aquí, que sería R1. En este caso está hecho con relés para hacer la activación. En este caso nosotros presionamos el botón de inicio, fluiría la corriente por el relé y a su vez eh, iría igual por un contacto normalmente abierto, el cual pasaría directamente hacia el solenoide. Entonces, como podemos apreciar aquí, si nosotros aplastamos en inicio, tendría que abrirse automáticamente el cilindro A. Consecuente a este, una vez
Llegado el cilindro hasta el tope, debería de abrirse en consecuencia el cilindro C, que vendría a ser este de acá. O en todo caso, como está representado, sería FCA3, que vendría a ser el cilindro 3. Y igual tenemos un relé que sería R3, lo que vendría a ser el contacto normalmente abierto de R3 y el solenoide R3. Entonces esta sería la secuencia de R3, la cual nos indica que se abre. Mientras que en la parte de abajo tenemos la secuencia de R3 que nos dice que el mismo cilindro se va a cerrar hasta allí cuando este llega al tope. Una vez llega al tope, el cilindro tendría que cerrarse nuevamente para dar apertura al cilindro B positivo. Una vez el cilindro B positivo esté abierto, se cerraría nuevamente y esto dando consecuencia al cilindro A, que de igual forma tendría que cerrarse. Entonces ahorita vamos a pasar a hacer la simulación para que tengamos un contexto y una idea clara de lo que se trata esta secuencia. Entonces, como podemos apreciar, nosotros presionamos el botón de inicio, se activa el cilindro A, se activa el cilindro C, se regresa al cilindro C, sería C negativa, se activa B positivo, C y pasa a B negativo. Y consecuente de B negativo pasa a A negativo. Entonces esto vendría a complementar lo que previamente se había dicho, que se activa A positiva, se activa C positiva, como consecuente pasa a C negativa y consecuente de C negativa pasa a B positiva y de igual forma como consecuente pasa a B negativa y de B negativa pasaría a A negativa. Entonces vamos a simularlo una vez más para ver cómo es que funcionan los cilindros de la manera A más, C más, C menos, B menos y A menos. Entonces quedaría de la siguiente forma. A más, C más, C menos, B más, B menos y A menos. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por la atención.